Bueno, vamos a intentar nuevamente lograr la conexión con Pablo. Nos está contando su testimonio, un psicólogo, un joven que experimentó todas estas técnicas de la New Age, del Reiki, de las prácticas religiosas que no son adecuadas y que la verdad nos parece muy interesante. Y que a veces también nos pasa a nosotros es las trabas, o por decirlo de algún modo, los obstáculos que pone el enemigo en medio del camino para no dejarnos llegar hasta donde podamos nosotros hacer bien. Pablo, ¿nos escuchas? De nuevo, sí, 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 de nuevo, se cortó el otro día con Lore, pasó lo mismo, se ve que hay alguien que no está queriendo que Sí, esto ya que sepa. casualmente ayer nosotros estábamos también haciendo una misión, íbamos a llevar la imagen de la Virgen y eran los obstáculos, las circunstancias, las personas, el estado del clima, hasta el punto que hubo una manifestación de un chico también que un espíritu también intentó obrar en él y embestir en contra de nosotros que llevamos la imagen de la Virgen. Y yo digo, ahí Sí, está el ¿ahí me enemigo escuchás obrando usted ahí? Ujú. cuando no quiere dejar llegar el bien a tantas personas que lo necesitan. Continuándonos la historia en tu sentido laboral, que era muy prestigioso el hecho de la práctica profesión. Sí, sí, a ver, me estás escuchando y viendo, ¿no? Porque acá se corta un poquito. Sí, Sí, te perfecto. escucho, pero la imagen está congelada, pero adelante. Ah, ok, bueno, sí, ya ha pasado esto. Bueno, no importa, que si pueden escuchar, genial. El tema del Reiki, lo peligroso es que es una invocación directa de la energía satánica. Eso es lo que tenemos que saber. El Reiki está disfrazado de la invocación de la energía crística. Yo cuando hice las iniciaciones de Reiki, lo que te decían es, ustedes están invocando a los arcángeles y a la energía crística. Bueno, uno pensaba que estaba invocando la energía de Jesús, como si fuera la energía de Dios, y en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Reiki es un monje budista, ex monje budista, que fue expulsado de las comunidades budistas donde vivía e hizo un pacto, por así decir, con el enemigo para crear estas técnicas donde supuestamente canalizó símbolos que son los que se utilizan. Entonces, lo peligroso de esta técnica es las invocaciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que las prácticas que llevan invocaciones es un peligro. Eso es lo que a mí me gustaría que quede claro. Mira que Algunos mucha preguntan, gente igual lo están sí. preguntando, ¿cómo se lo hacemos entender a las personas? Y porque me dicen, padre, es que yo practico el yoga y el yoga tiene unas invocaciones y unas prácticas que no sé qué son, pero me trae paz, por decirlo de alguna manera. Este tipo de Sí, prácticas, ¿cómo le hacemos entender a las personas que no está bien, que no vienen de Dios? bien, trae paz porque el mal espíritu genera a corto plazo estas sensaciones, porque no te, a ver, si hay alguien que quiere cooptarte para algo, no te va a hacer que vayas para su lado si no te da algún resultado. O sea, eso es algo básico. Yo no voy a ir a algún lugar para sentirme mal. Esto es lo mismo. Ok, El mal ok. espíritu te va a sembrar cierta, entre comillas, paz en el corto tiempo, donde vas a ver resultados tangibles. Por eso el mal espíritu es el príncipe del mercado, porque te trae, por ejemplo, plata. Entonces esto es lo Ok, mismo, te genera este bienestar falso, pero lo que hace es correrte puntualmente de Dios, te va alejando completamente, va corriéndote y te empieza a generar ciertas falta de libertad. Bueno, vos ahora vas a venir todas las semanas, o te vas a comprar esto y después vas a ver en la astrología la energía disponible para que vos puedas tomar una decisión. Y además, si tenés duda, vas a consultar con el tarot y además con el clarividente que tiene la posta y te dice lo que te está pasando. Todo esto es magia, magia, básicamente, no es de Dios, y lo que quiere es que vos te separes de Cristo, te separes de Jesús, para que te inmiscuyas en una realidad falsa que a corto plazo te trae ciertos beneficios. sí, es que lo que yo digo es que una práctica te lleva a otra. Por ahí hay mucha Sí, gente preguntando, diciendo, están escribiendo, padre o Pablo, la situación de que yo, por ejemplo, haga simplemente el ejercicio. Yo creo que también hay una invocación, quieras o no, con la parte de los ejercicios, porque la figura y la manera como lo haces, pues, genera una invocación. Tú no estás consciente de eso, pero lo estás haciendo, creo yo, o no sé qué sí. consideras tú. Sí, a ver, yo he hecho yoga también, o sea, yo pasé por todas. He hecho Ok, yoga un tiempo largo,
Y, a ver, cada postura del yoga representa a cierto dios también. Obviamente no soy un especialista de yoga, ni un instructor, eso no lo fui, fui alguien que era alumno, pero hay el yoga viene con una filosofía por detrás y cada postura también emula a cierta postura de determinado dios. Ok, Entonces, el problema del yoga es ese. A ver, si vos lo haces solamente por ejercicio físico, donde solamente querés trabajar tu musculatura, tu respiración, y el profesor no te baja una filosofía tajante, el profesor no hace ninguna invocación, y bueno, uno no es quien para decir que no lo haga. Yo preferiría decirte, mira, otro ejercicio, anda al gimnasio, salir a correr, busca algo que no tenga tanto el límite finito y pegadito con lo que puede ser que uno esté... A ver, cuando uno hacía Reiki, el paciente no se entera de la invocación que estás haciendo, no se entera de los símbolos que estás bajando, no se entera de nada. Se sienta en una camilla, se acuesta y vos haces todo lo demás. Quizá en el yoga también puede haber esto de que el instructor pueda hacer determinadas cosas que el alumno, en este caso, no se entere. sí, por ejemplo, está un desconocimiento total. Mucha gente también lo está preguntando y yo lo he visto y muchos médicos, psiquiatras hacen prácticas y vas a la consulta psiquiátrica y resulta que terminas envuelto en un montón de asuntos espirituales que ni siquiera te han dado o más bien no te han preguntado si quieres participar de eso, sino que de inmediato irrumpen en tu vida y te hacen participar de un tipo de rito, de una práctica. Hay un médico, no sé, no estoy seguro, creo que en Medellín, que hace regresiones, como en Sí. todo el sentido hipnótico, regresión a vidas pasadas. ¿Qué tanto espiritualmente se puede ver afectada una persona que frecuenta o que va a un tipo de consulta de estas? Mira, yo también he hecho regresiones a vidas pasadas, así que yo hablo con esto y hablo con firmeza porque lo pasé. No, no estoy hablando desde un libro, desde lo que leí, no estoy Es tu hablando propia desde algo que... experiencia la que nos estás Exacto. contando. Por eso te lo puedo hablar firmemente. A ver, cuando uno deja... mi guía espiritual la otra vez me decía, a ver, la energía existe, no es que no existe, pero el único que puede manipularla es Dios, el único que puede decidir lo que hace con esa energía es Dios. Nosotros no somos quienes para manipular o utilizar la energía de un otro. Entonces, Ok, cuando uno va a hacer todas esas prácticas, lo que hacen es como si vos tuvieras una botella, la botella sos vos y le sacamos el corcho, que sería lo que permite el intercambio entre el exterior y la botella. Es como que están ingresando dentro nuestro. O sea, para hacer vidas pasadas, lo que hacen es muchas veces mandarte y enviarte energía a la glándula pineal para que eso tenga cierto efecto y llevarte en un tubo hacia atrás, te cuento mi experiencia, aparentemente en otra vida, etcétera, etcétera. Los católicos no creemos en que hay otra vida, ni en el así karma, es. ni en que tenemos ciertas cantidades de vidas por hacer, sino en la vida eterna y en que esta es nuestra vida terrenal de hoy. Entonces, es peligroso porque hay un otro que tiene poder, generalmente alguien que ve más allá, que es clarividente. Tenemos que entender que los dones que Dios nos dan un momento particular y después nos saca, no es que somos clarividentes todo el tiempo. O sea, hay sacerdotes, o vos padre obviamente sabrás más, o personas que se les da el don y después se les quita. No es que somos de por vida Claro. clarividentes, de por vida vemos cosas, de por vida tal otra. Bueno, estas personas hacen un pacto con el mal espíritu que ¿qué les dice? Bueno, yo te voy a dar este don, que es el don de que veas más allá, pero lo vas a utilizar para mí. Y hay que tener también mucho cuidado. Hay personas que tú vas a una consulta y te dicen, yo trabajo con los arcángeles, pero resulta que ese tipo de arcángeles son ángeles caídos, que a la larga son Exacto, espíritus que tienen las facultades y que te transmiten una gracia, un don, como tú dices, pero que tienen su exacto. recriminación como espíritu del mal y que en algún momento también termina perjudicándote a ti. Exacto. A ver, lo que sí tenemos que tener en cuenta para poder discernir esto es, Dios no te va a pedir nada a cambio. El mal espíritu siempre te va a pedir algo a cambio. ¿Por qué? Cuando yo salí de todo esto, no le gustó, por eso vinieron los ataques. Por eso, porque quería que me quede ahí. O sea, el intercambio era, vos alejá a las personas de Dios haciendo estas prácticas, lo cual yo era ignorante y no lo sabía, no es que era un mercenario que sabía y lo hacía, no, para nada. Entonces el pacto inconsciente era ese. Yo te doy este don, que es transmitir energía,
que puedas sentir y ver a las personas de otra forma, que me pasaba, para que los alejes de Dios, porque todas estas técnicas van en contra, y listo, y te dejo tranquilo. ¿Qué pasa cuando querés hacer un movimiento que es salir de todo eso? Es como, no te podés No ir, te y deja, te voy a no hacer la quiere que vida lo dejes. imposible. Te voy a hacer la vida imposible para que eso no te pase, pero bueno, ahí te tenés que aferrar más de Dios, de los sacramentos, de también tus guías, para poder salir fortalecido de ahí. Así es, mucha gente está preguntando qué es la quiropraxia, la osteopatia, y de pronto hay una confusión muy grande y también genera mucha curiosidad. Y digo, hay que tener mucho cuidado con la curiosidad, porque empezamos de pronto por una invocación. Yo recuerdo en un municipio de Bolívar, en San Jacinto, un chico vio una película tal y vio que hacían viajes astrales. Fue al Sí. internet, buscó cómo se hacen viajes astrales, lo hacía porque pasa y los espíritus le dan la facultad de hacerlo, pero luego se vio envuelto en que los espíritus comenzaron a atacarlo cuando hacía los viajes astrales, hasta el punto de que tocó hacerle un exorcismo y todo un proceso de liberación, porque se estaba sintiendo atacado por este tipo de espíritus que él lograba ver cuando hacía ese tipo de viaje. ¿Qué decirle a las personas que están sintiendo siquiera esto de curiosidad para que definitivamente no se acerquen a ese tipo de prácticas? A ver, yo te hablo desde mí, que yo soy muy curioso, soy una persona muy curiosa, siempre intenté buscar, como decía. El tema es que en la curiosidad es donde el mal espíritu se mete, poniéndote medias verdades y tratando de llevarte para su bando. Entonces, hay curiosidad, perfecto, pero anda a la fuente, y la fuente es la iglesia, la fuente es Jesús, la fuente es el Santísimo, la fuente es la oración. La recomendación, humildemente, es que todas esas búsquedas las puedas lanzar a Dios para que Él te dé las respuestas. Porque está muy bien ser curioso, o sea, es una cualidad de un espíritu que está inquieto, que necesita algo más. Bueno, ese algo más podés llenarte de técnicas de todas estas, vas a encontrar a la vuelta de la esquina en todas las ciudades, pero bueno, sabemos y recomendamos humildemente que traten de no meterse en esas cosas. Así es. Otra cosa, mucha gente, sea porque por ignorancia o porque no sucede o porque no conocen, pero lo que tú decías, los talismanes, las rudas, un montón de elementos que hacen parte de la nueva era y que las personas dicen, no, yo no creo en eso, simplemente quiero tenerlo en mi casa. ¿Qué tanto puede afectar este tipo de elementos en nuestros hogares, en los lugares y espacios que frecuentamos y que están allí? Y que tú dices, no creo en eso, pero sabes y está claramente que hace parte de la nueva era y de un montón de prácticas que ya tú nos mencionabas anteriormente. Sí, a ver, los elementos están, es más, me pasa de ver en una iglesia en la que yo recurro seguido que hay una lámpara de sal dentro de la misma iglesia, abajo de una cruz, como que está la cruz y la lámpara de sal abajo para que le ilumine de rojo. Me parece Ok, que las sí. personas que pusieron eso no tienen mucha idea de que realmente eso es un objeto que tiene que ver con estas técnicas, sino lo pusieron como un objeto estético. O sea, tampoco hay que darle entidad, ¿no? No tenemos que darle entidad, sí saber que esos elementos están asociados a esas técnicas. Y que si podés no tenerlas, es mejor. Tira todo porque sabemos que cada objeto tiene una carga magnética, eso es física, que tiene una carga energética. Bueno, pero ¿qué tipo de carga tiene? ¿La del buen espíritu de Dios o tiene una carga como si fuera una cruz o la imagen del corazón del Sagrado Corazón o tiene una carga que está relacionado al mal espíritu? Eso nos tenemos que preguntar para discernirlo, porque son objetos que las personas se ponen como decoración muchas veces sin saberlo, o también sabiendo que la lámpara de sal equilibra los ambientes y bla, 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 que es lo que te venden, básicamente. Pablo, yo suelo decir que cuando algo es de Dios, te produce mucha paz. Y Sí. escuchándote a ti anteriormente decir, pues, era lo que también uno tiene que saber discernir. ¿Cómo yo logro captar que algo no viene de Dios, aun cuando me cause una paz temporal? Porque tú decías, el Reiki, el yoga, las prácticas esotéricas, te dan una paz temporal, o sea, por unos instantes, pero luego viene también la desdicha y puede